Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA, pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica gestión de base de datos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 15. El tema que nos sugiere, según el sílabus, es hablar acerca de los backups, hablar acerca de las copias de seguridad y proceder a realizar básicamente el proceso de restauración de una base de datos relacional. Cuando uno implementa un database en un servidor, cuando uno implementa una base de datos en un servidor, digamos que puede tener problemas de repente en lo que es la recuperación de los datos, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, en el caso de que alguien elimine la base de datos o simplemente ejecute un drop database, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien elimina una tabla o de repente hace una eliminación masiva de la información? Alguien decide simplemente eliminar los pedidos, eliminar las facturas o de repente hacer una actualización de los datos. En el caso de ser de repente, pues, víctima por un tema de malware, por un tema de virus, quizás o de ataque, es fundamental siempre manejar el tema de backups, manejar el tema de copias de seguridad. Las copias de seguridad, jóvenes, es importante, es fundamental en todo proceso de restauración, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, nosotros dentro de lo que es el plan de contingencia a nivel de sistemas, tenemos que siempre manejar backups, tenemos que siempre manejar pues copias de seguridad, ¿ok? Bien, este es un tema que ya lo hemos desarrollado a nivel de clase, en sesiones anteriores hemos generado backups, pero nos corresponde también, digamos, llevarlo a la práctica y hacerlo a nivel de laboratorio. Entonces, continuando con el tema de laboratorio, vamos a seguir revisando el proceso que estábamos sistematizando, que tenía que ver pues con el registro de datos, ¿no? Acerca de los pacientes, ¿no? De alguna manera nosotros estamos trabajando un CRUD y la idea es que todo lo que estamos viendo dentro del curso, todo lo que estamos viendo a nivel de base de datos, a nivel de procedimientos, a nivel de restricciones, tenga pues sentido y tenga, digamos, correlación y sobre todo poder ver el tema de la ejecución. Porque más allá de crear un procedimiento almacenado, un store procedure o una vista de datos, o de repente un trigger o un cursor, es que pues termine interactuando con la aplicación, termine interactuando con el sistema. Eso es lo que se busca a través de estos procedimientos que hemos estado implementando, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora al tema de laboratorio. Bien, ok, nosotros entonces habíamos creado en la sesión anterior un procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado se llamaba USP consultar paciente, dado que la base de datos que estamos trabajando pues es una clínica, ¿no? Este procedimiento nos va a permitir llevar a cabo consultas múltiples, es decir, yo puedo consultar la lista de pacientes, ¿no? De forma general, como que también puedo hacer de repente una búsqueda o una consulta en función a un determinado campo. Nosotros en la sesión anterior habíamos creado justamente este procedimiento, ¿no? Que se llamaba en este caso el procedimiento USP consultar paciente. Este procedimiento recepciona dos parámetros, ¿no? Que son del tipo input, que son del tipo entrada de datos. Un primer parámetro hace referencia al campo que, digamos, el usuario va a tener que indicar cuál es el campo que quiere consultar y dos, cuál es el dato que va a ingresar para llevar a cabo la búsqueda, para llevar a cabo el query, la consulta. Como es una búsqueda, digamos, personalizada, que está en función a determinados campos que van a tener que indicarse pues a través del formulario o a través de la interfaz. Si ustedes recuerdan, teníamos este prototipo que se llamaba reporte de pacientes y acá nos indicaba que debíamos de indicar como primer dato el campo a consultar y dos, teníamos que ingresar el dato a consultar. Parte de este proceso nosotros en realidad ya lo hemos sistematizado
Vamos a ejecutar para ver un poco la funcionalidad de la página web y poder ver específicamente qué datos son los que nos está mostrando. ¿Ok? A ver, vamos a ejecutar. Esto sí suele demorar a veces un poco, ¿sí? Hasta que cargue finalmente la página. Está cargando. Este formulario, que es una especie, digamos, de reporte, ¿sí? Le hemos dado el nombre de reporte de datos. La idea es que tenga interacción con el otro formulario, con el formulario de registro de pacientes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos justamente los campos que van a ser producto del query, que van a ser producto de la consulta de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos trayendo lo que se llama, por ejemplo, los apellidos. Yo puedo consultar por apellido, ¿no? Por decir ingreso a los primeros dígitos, y este va a filtrar automáticamente y me va a determinar cuáles son los datos, digamos, que quiero filtrar, ¿no? También puedo consultar quizás por distrito, ¿no? Tú eliges la opción de distrito y aquí indicamos el nombre del distrito, ¿no? Por decir, no sé si habrá alguien del INSE. Vamos a ver, Lince. Sí, sí hay alguien del INSE. Ahí está. Ahora, la cantidad de campos que se están mostrando, digamos, en la consulta, está también en función a los campos a buscar, ¿no? Por ejemplo, acá dice apellidos, nombres, nacionalidad, documento, número de documento, sexo, distrito, dirección, sede, estado de paciente. Si yo digo listar registro de pacientes, pues lo que tendría que hacer es mostrar automáticamente todo, ¿no? O sea, muestra todo. El tema del grid view, ya, lo podemos de repente ampliar un poquito, podemos ampliar el ancho de las columnas para, digamos, hacer esta especie de autoajuste en cuanto a los campos o a los valores, ¿no? Por ejemplo, en la vista, ustedes observan, en la vista de datos que nosotros estamos mostrando, tiene otros campos, tiene otras columnas. Por ejemplo, tiene lo que se llama el departamento, ¿no? Tiene la provincia y luego tiene el distrito. Entonces, si ustedes desean, también podrían incorporar en la visualización de los datos esas dos columnas. En el caso que optes por esa opción, lo que vas a hacer es lo siguiente. Yo voy a tratar de detener la ejecución. Digamos que queremos agregar esos dos campos, ¿no? Yo quiero agregar de forma adicional el departamento y la provincia. Te vas aquí a la opción que dice editar columnas, ¿correcto? Y aquí vamos a agregar otro campo que se llama Bound Field. Este campo Bound Field lo vas a seleccionar y lo vas a agregar. Este campo que está acá lo vas a subir con las flechas que están aquí, mira. Vamos reubicando el tema de la posición, el posicionamiento del campo. Tiene la propiedad header text, que es básicamente la cabecera de texto. Yo quiero que se muestre dentro de la columna para lo que es el grid view. Esta propiedad hace referencia al texto que quiero que el usuario visualice, ¿ya? Que es, digamos, muy diferente a la propiedad data field, porque el data field hace referencia al campo del cual va a traer la data, del cual va a traer la información. Entonces aquí yo le voy a poner así, ¿no? Departamento. Ahí está. Tengo el departamento. Y en lo que viene a ser el header text, también le voy a colocar el mismo nombre. En este caso, el campo departamento, ¿no? Que viene a ser en este caso el valor que quiero que se muestre. Ahora, las otras columnas que se han incorporado también tienen lo que se llama pues un estilo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Header Style estamos usando la clase que se llama cabecera etiqueta. Entonces, aquí en departamento, donde dice Header Text, donde dice Class, vamos a colocar la clase que dice cabecera etiqueta. Tiene otras propiedades como es el horizontal align, que tiene que ver con la alineación horizontal, también lo vamos a poner al centro. Y en la alineación vertical, o también conocido como vertical align, te vas a poner middle, es decir, que esté en medio. Tiene propiedades también que viene a ser el item style, ¿no? Que viene a ser básicamente las filas o los datos que quiero que se muestren. En el caso del campo, por ejemplo, distrito, llama a una clase llamada fila dato, ¿sí? Fila dato grid view.
Entonces, aquí donde dice departamento, que es la columna que estamos agregando, en el ítem style, en la clase, le pones fila dato grid view. El nombre tiene que ser exactamente igual como lo has definido en la hoja de estilos, como se ha definido en el archivo CSS, ¿ya? Para que tenga, digamos, la misma, el mismo nombre. Si no, no se va a mostrar, ¿ah? Así que ten cuidado con ese detalle. En alineación horizontal, pues le voy a decir que esté alineado a la izquierda, y en la alineación vertical le vamos a decir que esté en. Aceptamos, y ahí yo estoy incorporando ya la otra columna. Para poder visualizarlo dentro de la ejecución, ¿qué haces? Guarda los datos, te vas a ir al formulario, es decir, a la página, y vas a hacer un refresh, un actualizar. ¿Ya? Vamos a volver a cargar la página. Nos sale un mensaje, si deseamos continuar, le decimos que sí, y ahí está. Ya estoy incorporando una columna más, que vendría a ser en este caso la columna del departamento. El mismo proceso, hacemos el mismo proceso para lo que es la provincia. ¿Ya? De la misma manera, ¿qué hacemos? Nos vamos a la opción de editar columnas, seleccionamos el Boolean Field, y dentro del Boolean Field, lo que vamos a hacer es agregar finalmente pues un nuevo campo, ¿no? Ese nuevo campo que tú agregues siempre se va a ir a la parte final. Entonces, ¿qué haces tú ahí? Lo que vas a hacer es simplemente con los botones de direccionamiento lo vas a posicionar, ¿no? Por encima del distrito, y este se va a llamar provincia. Este sería la siguiente columna a traer, ¿no? Y es ahí provincia. Indicas acá el data field, la columna del origen de datos tiene que ser exactamente igual como se llama en este caso, igual que la vista, ¿no? Tiene que ser exactamente el mismo campo. Bien, lo otro que también vas a hacer una vez seleccionado, digamos, ese nuevo campo que estás incorporando, le vas a asignar las mismas propiedades, ¿no? En el header style o cabecera de estilo, copias el nombre de la clase de cabecera de etiqueta, y en el campo provincia, que es el campo que finalmente estamos agregando, en la misma propiedad que header style, también le asignas el mismo valor. En este caso, cabecera etiqueta. En alineamiento horizontal, te vas a decir left, quiero que esté alineado a la izquierda, y en el alineamiento vertical le vas a poner middle, es decir, que esté en medio. Ahora vas a pasar a la propiedad item style, que viene a ser el detalle donde voy a visualizar pues, los datos, ¿no? Las filas que está trayendo la consulta. Va a hacer referencia en el caso del item style, a la clase fila dato grid view. Copias el mismo nombre, te vas a la opción de el campo provincia, que es lo que estamos agregando, y ahí en el class colocas el mismo nombre. En la alineación horizontal le pones alineado a la izquierda, y en la alineación vertical le pones middle. Aceptas y listo. Ya tenemos un nuevo campo o una nueva columna dentro del grid view. La forma de visualizarlo, recuerda que tienes que siempre refrescar la página para poder ver los campos. Ahora, con respecto al grid view, por ejemplo, se está contrayendo, no se está reduciendo. ¿Por qué? Por el tamaño que tiene asignado. Entonces, tú esto lo puedes modificar. Yendo justamente aquí a lo que es el Visual Studio, ¿sí? Es el Visual Studio. Y aquí lo que vamos a hacer es, en la hoja de estilos de lo que es el paciente, así se llama, estilos paciente, vas a buscar cuánto es lo que se le ha asignado al formulario. Por ejemplo, esto tiene alrededor de 1400 píxeles, que es el tamaño, digamos, del formulario. Entonces, si es 1400, el grid view debe de estar por alrededor más o menos de 1360 píxeles. Si te das cuenta, el grid view en la propiedad which, que hace referencia al ancho, está por 1200. Por eso es que se ve un poco contraído. Lo voy a cambiar más o menos a 1360, ¿sí?
para ver hasta dónde es que puede ampliarse. Como sale 20 píxeles más 1380 y vamos a guardar los cambios. Regresamos a nuestra página, ¿no? Nuestra página web, y aquí, por ejemplo, también detecto un detalle, ¿no? ¿Qué pasaría si el usuario no indica el campo a buscar y simplemente dice listar paciente? ¿No? En este caso no muestra nada, ¿no? Podría ser que salga un mensaje que diga, ¿no? Debe seleccionar de repente, ¿no? El campo a buscar. Podría ser. En este caso le digo listar pacientes y ahí está. Entonces, sí está recuperando, ¿no? Sí está recuperando los datos. Estoy trayendo prácticamente los campos que hacen referencia a la consulta, apellidos, nombres. Por ejemplo, aquí está llamando a fecha de nacimiento. Ahí está, fecha de nacimiento. Según la página, sí está cargando. Luego dice la nacionalidad, que también está, el documento de identidad, número, sexo, luego viene el departamento, la provincia, el distrito, la dirección, es otro campo, ¿no? La dirección. Y luego de la dirección te muestra el teléfono y el email, ¿no? En este caso, aquí se ha optado por poner la sede, ¿no? Y el estado del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente este es atendido en función a una determinada sede. Recuerda que las columnas que tú muestras en tu página deben ser acorde a las opciones de búsqueda. Debe ser acorde a las opciones que, digamos, estamos buscando o queremos filtrar. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. En cuanto al margen, debe de, digamos, guardar similitud. El margen que estás asignando en un extremo igual al otro extremo. Entonces, por ejemplo, aquí, donde tenemos básicamente el ancho, le podemos poner, a ver, 1390, voy a trabajar sobre 1390 píxeles, y vamos a hacer nuevamente un refresh, y ahí está, ¿no? Y ahí tengo, digamos, los datos cargados, ¿sí? De acuerdo a los valores que se están mostrando. Algunos pueden estar, digamos, visualizándose en medio, otros pueden estar de repente alineados a la izquierda. Esto ya va a depender de cómo quieras tú mostrar la información, ¿ya? Eso tengo en cuenta. Ahora, si no indica nada, ¿no? Por ejemplo, acá cambia. Cuando cambia, podríamos hacer que esto se limpie, ¿no? La caja de texto. Y para esto, mira, aquí hay una propiedad, hay un evento que se llama el evento Select Index Chain. Entonces tú vas a hacer doble clic y por defecto te va a llevar aquí al Select Index Chain. En el Select Index Chain yo diría this.txt buscar.text y pondría yo acá comillas, comillas, ¿no? Que se supone hace referencia a que se limpie la caja de texto. Ahora, si nosotros cambiamos, por decir, ¿no? Ahí está refrescando, yo cambio, digo, quiero buscar, no sé, por sexo, pues hace el filtro, ¿no? Está filtrando. Ahora, si yo cambio y digo distrito, aquí te tiene que limpiar la caja. Para que se dé o se actualice, vas a hacer lo siguiente. Este combo box, este drop down, tiene una propiedad que se llama auto postback. El auto postback lo que hace es envía una especie de refresh, ¿no? Sobre la misma página. Entonces acá le decimos en el auto postback que esto sea true, es decir, que se refresque. Vamos a actualizar, guardamos los cambios, nos vamos a la opción de reporte y hacemos nuevamente un refresh. Ya, ahí está, ¿no? Por ejemplo, yo digo acá, quiero filtrar todos aquellos pacientes femeninos, ahí está. Patricia Saavedra Quirós es la paciente que fue atendida en el Departamento de la Libertad, ¿no? En la sede de Los Mochiles. Si yo cambio y digo quiero filtrar por dirección, entonces, mira, se limpia.
Lo que podría hacer ahora es que el cursor se ubique aquí. Entonces, dentro de nuestro algoritmo, dentro de nuestro código, decimos lo siguiente, ¿no? Digo, this.txt buscar punto focus, ¿no? Recuerda que el focus es para ubicar el cursor. Entonces acá ponemos como comentario y decimos limpiar caja de texto. ¿Ya? Ahora, después que se limpie, ¿qué hacemos? Ubicamos el cursor. Digo, ubicar cursor, en este caso, en el control, ¿no? Ponemos así. Ubicar cursor en el control, txt buscar. Guardamos los cambios. Y ahora verificamos. A ver, quiero buscar por distrito, ¿no? Ahí está, mira, el cursor automáticamente ya se posiciona en la caja de texto. Ya no hace falta que yo esté refrescando nada. Digamos que la dirección es una avenida, pongo yo avenida, y le digo listar paciente. ¿No? Vamos a ver acá, parece que no hay datos en avenida, creo que no hay. A ver, voy a poner simplemente AB. Pero tiene que ser no por distrito, pues, ¿no? Sino por dirección. Tiene razón. Hacemos el filtro y ahí está. Aparentemente, si bien es cierto, sí hay datos. Sí tenemos datos aquí en la base de datos que está filtrando, está determinando que hay 2 registros que cumplen, obviamente, pues con esa condición. ¿Estamos? Bien, bajo ese patrón de búsqueda, lo otro sería, ¿qué pasaría si no indica nada? No indica nada, de repente que salga una alerta o que salga un mensaje. Si nosotros queremos hacer digamos, trabajar con esa opción, lo que podemos hacer es de repente crear un label, crear de repente un control adicional aquí en el diseño y lo podemos posicionar exactamente dentro de lo que estamos trabajando. Dicho sea de paso, todo esto, esta manera de párrafos, me parece, vamos a ver, y en la opción de código, siempre recuerda que tiene un código HTML. Y, por ejemplo, esto está, pero está ubicado por párrafo, ¿no? O sea, todos los controles que nosotros hemos posicionado se están posicionando por defecto, pues, al extremo izquierdo, ¿no? Puede ser, si deseas mostrar un label, una especie de mensaje, o simplemente omitirlo, ¿no? No pasa nada. Podría ser, ¿ya? Eso ya lo dejo en todo caso a su criterio. Esta separación se está dando por el comando br. Si nosotros lo quitamos, entonces ahí ya no se va a visualizar, digamos, ese espacio. Vamos a ver aquí cuánto puede afectar eso. Vamos a decir, listar pacientes. Sí, ¿no? Como que se ve muy, muy junto. Ok, entonces lo dejamos como BR. El BR es para dar, digamos, una línea, un enter, ¿no? Sobre el control, ¿no? Ponemos aquí BR, y ahí está. Y el BR es para darle un espacio. Una vez que hemos terminado esto, lo otro que hay que hacer es que cuando haga clic en la opción que dice ver detalle, pues tiene que llamar al otro formulario, o sea, tiene que llamar a la otra página web. Esta otra página web se llama mantenimiento de paciente, que es básicamente la página que está acá. Entonces tiene que comunicarse, tiene que ya enviarlo, ¿no? Yo digo acá ver detalle, hago clic, automáticamente tendría que cargar la otra página web. Como es un control grid view, este control grid view tiene un evento, ¿no? Tiene su evento que tengo que programarlo para poder capturar primero los valores, capturar los datos, ¿no? Si algo necesitamos en C# es hacer la captura de la información, hacer la captura de los datos para poder luego enviarlo o trasladarlo a la otra página, ¿ya? Este grid view tendría en todo caso que tener, digamos, un evento que es el evento row command. Entonces vas a seleccionar el control, mira, acá seleccionas el control y te ubicas en la opción que dice events, eventos. Y dentro de la opción eventos vas a buscar el evento row command, este de acá. Haces clic acá y aquí yo tendría que
programar, ¿no? Mi evento. Ahí está. Hago doble clic y me lleva automáticamente al evento. Entonces yo acá tengo que partir por una condición. Entonces lo que vamos a hacer aquí, mira, es evaluar. Yo voy a evaluar si el nombre del comando es btn. Vamos a ver qué nombre tiene, porque recuerda que es un control y obviamente pues se ha incorporado ahí un botón. Ese botón tiene que tener un nombre. Para que lo reconozca tengo que darle exactamente el mismo nombre. Mira, acá está. Se llama btn-ver. Copias el nombre del botón, el nombre del control, y esto lo tengo que condicionar acá. ¿Ya? Entonces yo tengo que preguntar primero si es que ha seleccionado ese comando, ¿no? Entonces hacemos aquí una condición. Digo if, condición, si command name, o sea, el nombre del comando, es igual, entre comillas, el nombre del botón, btn-ver. Si es igual, entonces debo de obtener el índice del comando seleccionado. Entonces voy a decir acá, obtener el índice. Vamos a obtener el índice del comando seleccionado. Ahí está. Declaras una variable que se llame en este caso índice, donde índice va a ser igual a la función convert.toString. Voy a tener que convertirlo no a string, sino a un int32, ¿no? A un entero de 32 bits. Y aquí digo e punto, la variable, y llamo a la propiedad command argument. De esta forma yo estaría capturando el índice, es decir, la fila seleccionada. Lo otro que tenemos que hacer es capturar los valores, ¿no? Yo voy a capturar estos valores. Capturar valores a través del índice seleccionado. A través del índice seleccionado. A través del índice seleccionado, ¿no? Obviamente del control grid. Del control grid view. Entonces, decimos acá, ¿cómo capturamos esto? Se supone que en el archivo global ASA nosotros teníamos declarado, o debemos de declarar en todo caso, un conjunto de variables. Nosotros acá solamente hemos declarado dos variables, que es el código del paciente y lo que viene a ser pues el tipo de transacción. Entonces aquí voy a tener que crear otras variables que me faciliten o que me permitan en este caso capturar los valores que están acá. El código ya lo tenemos, nos faltaría los apellidos, los nombres, fecha de nacimiento. Entonces aquí vamos a declarar esas otras variables. Digo sesión.add, colocas entre comillas el nombre de la variable. En este caso quiero crear la variable apellidos. Y aquí determino que también necesito tener otra variable para los nombres. Entonces acá digo nombres, coma, comillas. Tenemos ya dos variables creadas. Fecha de nacimiento, ¿no? Esa sería otra variable. Digo sesión.add paréntesis y aquí colocamos el siguiente, ¿no? Fecha de nacimiento. Digo FECNAC, fecha de nacimiento, coma, entre comillas, y cierro en este caso paréntesis, que es la declaración de la variable que estamos haciendo. Bien, sigues con el mismo orden, sigues en el mismo orden. Luego viene la nacionalidad y el documento. Entonces aquí vamos a declarar otras variables más que tiene que ver con la nacionalidad, ¿no? Digo session.add paréntesis y entre comillas el nombre de la variable, nacionalidad. Comillas, comillas, punto y coma. Siguiente, digo sesión.add
paréntesis, y aparte de establecer en este caso el nombre, ¿no?, de la nacionalidad, el documento. Entonces ponemos así, doc identidad, documento de identidad. Esto termina también en punto y coma. Siguiente variable, número de documento. Entonces aquí igual, ¿no? Dices variable sesión, punto add, y entre comillas ponemos número de documento de identidad. Igual en su declaración queda vacío. Ahí está. Siguiente. Luego de declarar la variable que va a manejar o que va a capturar el número de documento, el que sigue viene a ser sexo, departamento y provincia, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el proceso es prácticamente lo mismo. Es como hacer un copy-page, copiar y pegar, y vamos colocando pues el nombre de las variables que queremos declarar. Ya, ahí está. Entonces, decimos número de documento, siguiente, ponemos la otra variable, en este caso pues sería la variable sexo, ¿no? Siguiente, departamento. Departamento. Siguiente, provincia. Siguiente, distrito. Seleccionamos, pegar, y aquí sería distrito. Luego viene la dirección, que sería el otro valor a capturar, dirección y la sede, ¿no? Entonces acá decimos lo mismo. Variable sesión, punto add, paréntesis y entre comillas, el campo que va a capturar, pues tiene que ver con la dirección. Por lo tanto, necesito otra variable de sesión que haga referencia a la dirección. Luego de la dirección viene la sede y el estado del paciente, ¿no? Entonces ponemos acá sede y estado de paciente. Digo, ok, siguiente variable, sede. Siguiente variable, estado de paciente. Estado paciente, ahí está. Entonces, esos son, digamos, los valores que vamos a tener que declarar a nivel de variables, ¿no? Siempre en el orden conforme están mostrándose en el grid view, ¿no? En este caso, departamento, provincia, distrito, dirección, sede, estado paciente. Ahora, acá hay un detalle. Las variables que hemos declarado tienen que también liberar su contenido, o sea, removerlas una vez que la sesión finalice. No se pueden quedar con los valores que le habíamos asignado. O sea, hay que liberar valores. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Prácticamente es lo mismo, mira. Hacemos un copy de todo esto. Copiamos las variables que hemos declarado y lo colocamos aquí, debajo. Y aquí vamos a simplemente liberar sus valores a través de el método remove. Digo, session.remove y entre paréntesis vamos a colocar el nombre de las variables que estamos creando. Solo que en su sintaxis no va el valor de comillas, comillas. Esto ya se omite, ya no va. Simplemente lo vamos a editar. Y ahí está, ¿no? De esa manera eliminamos, removemos el contenido, ¿no?, de cada una de esas variables. Ya, acá también hacemos lo mismo. Lo mismo en la parte inferior, ¿no? Una vez que has hecho la declaración de todas estas variables, guardas el archivo, ¿no? Siempre guardamos los cambios y listo.
Todo eso se declara, repito, en el archivo global así. Una vez que ya tus variables, digamos, han sido declaradas, las vamos recién aquí a utilizar. Entonces yo acá tendré que llamar a cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, decir session entre corchete y entre comillas, debo de colocar el nombre conforme fue declarado, ¿no? Tengo que hacer exactamente igual como fue declarado. Entonces vamos aquí y copiamos. Copiamos el valor y lo colocamos. Decimos session, entre corchetes y entre comillas, el nombre de la variable, digo, va a ser igual, y aquí llamamos al control grid view. Decimos this.gv, consulta paciente, punto rows, que tengo que manejar en este caso la fila, y el rows me va a pedir el índice, ¿no? ¿Quién maneja el índice de la fila? Pues lo hace la variable, en este caso, índice. Ahí está. Coloco ahí el nombre de la variable índice punto sense. Ahora, el control grid view tiene una numeración, ¿no? Se supone que, digamos que cada celda tiene una coordenada, ¿no? Tiene un row y tiene un column, o sea, tiene una fila y tiene una columna. En C# siempre la fila es el primer, digamos, valor al cual hace mención a través del método row, y para la columna pues se utiliza el nombre del método cells, ¿no? Cells de celda. Entonces yo voy a indicar acá la posición 1. ¿Por qué 1? Porque si bien es cierto, la primera columna es esta de acá, y esta primera columna su índice es 0. Y en este caso nosotros necesitamos capturar el código del paciente y no el dato donde está el botón, ¿no? Por eso es que se le pone 1. Ya, ese 1 siempre va a ir entre corchetes. Ok, ahora en la expresión decimos .text para de esa manera obtener el texto, ¿no? El texto que tiene, digamos, esa fila en particular. Ahora, este proceso lo tendríamos que hacer con todas las variables. Todas las variables que hemos declarado, ¿no? Tendríamos que hacerlo de la misma manera. Una vez que tú, digamos, hayas completado ese proceso, recién aquí vendría el redireccionamiento de la página. Decimos redireccionar formulario web. Y aquí colocamos la cláusula this.response.redirect, que es el método para redireccionar, y entre comillas colocamos el nombre del formulario. En este caso sería mantenimiento paciente.aspx. Hay que tener cuidado, sí, con el nombre, ¿no? digamos, de la página, para ver que efectivamente se establezcan. Guardamos los cambios y vamos a actualizar, ¿no? Digamos que quiero buscar por nombres y pongo aquí un primer nombre, ¿no? Por decir. Lo ha filtrado. Si yo le digo ver detalle, se supone que el código es el paciente 002. ¿No? Hacemos, digamos, clic. Vamos a guardar acá los cambios. Ahí está. Vamos a actualizar. Y ahí está, ya lo redireccionó. Cuando yo digo ver reporte, me lleva a la página, digo quiero este dato, hago clic y me trae nuevamente a la página. Pero el dato que ha capturado ahora yo lo tengo que pasar aquí, a este formulario. ¿Se entiende? Pero primero tengo que completar el proceso de captura, que está o se encuentra en este lado. Bien, entonces vamos a hacer el mismo proceso, el mismo procedimiento. Decimos siguiente variable, variable sesión, entre
corchetes y entre comillas, colocamos el nombre de la variable. En este caso, apellidos. Digo, variable apellidos vas a ser igual a this.gv consulta paciente.row y entre corchetes colocamos la variable índice. Digo acá, ¿quién maneja la fila? Pues maneja la variable índice. Coloco aquí el nombre el número de la columna, pues sería la columna posición 2. ¿Ya? Y de esa manera, pues estamos capturando los apellidos. Ahora, hay un detalle que es importante mencionar, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los datos tienen caracteres especiales, ¿no? Por ejemplo, una palabra con tilde o tiene de repente la ñ, que es el carácter que también se utiliza. Eso, si no se captura o no, digamos, se encripta, puede generar un error. Hay un comando que se llama server.htmldecode. Voy a usar ese comando, ¿no? Que es justamente para evitar el problema con los caracteres, ¿no? Con los caracteres especiales como una ñ o una tilde. Digo, server.htmldecode, que significa pues decodificar, y colocamos entre paréntesis en este caso, el valor que quiero mostrar, ¿no? Que quiero traer. Y listo, ahí está. Ya, ese mismo proceso lo tengo que hacer ahora con las demás variables. Con nombres, con fecha de nacimiento, etc. Entonces, lo voy a simplemente a copiar, mira, digo control C, y luego voy a reemplazar los valores. Copiamos la siguiente, nombres, fecha de nacimiento, copiamos nacionalidad, copiamos también el valor de documento de identidad, que es la otra variable. Número de documento de identidad también igual. Ahí está. Ah, ok, acá era documento, ¿no? Documento acá. Número. Luego de el número viene la variable sexo, ¿no? Sexo y departamento. Copiamos lo mismo, control C. Y aquí colocamos la otra variable, ¿no? Departamento. Siguiente variable, provincia. ¿Ya? Siguiente, igualito, hacemos un copy. Provincia, distrito, dirección, ¿no? Siguiente dirección. Copiamos la misma instrucción, control C, y lo ponemos acá. Sede, nos faltaría sede y estado paciente, ¿no? Y ahora pues colocamos la otra variable, ¿no? Que sería el estado del paciente. Siguiente variable, decimos estado de paciente. ¿Ya? Entonces, mira que el proceso, digamos, tiene que ser en orden, sobre todo para poder capturar cada uno de los valores que tiene el control grid view, ¿ya? Es importante eso. 2 es el orden también de las columnas, o sea, sería 1, 2, 3, digamos 4, ¿no? 5,
6, 7, damos el orden 8, que hace referencia a la siguiente columna, 9, siguiente 10. Columna 11, columna 12, columna 13. Por último, la columna 14. Y listo. Guardamos los cambios y ya tenemos los valores capturados, ¿no? Una vez que nosotros hemos capturado ya los datos, pone que ya están dentro de las variables, se tendría que enviar a la página web. Ahora, el asunto es que estos datos, estos valores que ya fueron capturados en este formulario, formulario de registro de paciente, lo que vas a hacer ahora es llamarlos, tenemos que llamarlos justamente en la otra página, que es donde está pues el mantenimiento, ¿no? O sea, en este formulario, ¿no? Para eso tengo que crear obviamente un método, ¿no? Un método que, por ejemplo, eh, lo que va a hacer es pasar los valores de las variables a los controles, es decir, a las cajas de texto. Para eso vamos a tener que crear obviamente un método, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el método guardar, ¿sí? Podría en todo caso invocar al método, de repente en la parte inferior se puede crear o después del guardar, ¿no? Lo vamos a hacer después del método guardar. Ya, acá está, guardar. Entonces vamos a crear el método aquí. Después del guardar. ¿Ya? Entonces acá decimos crear un nuevo método. ¿Ya? A ver, si no lo hacemos al final, mejor para no confundirlos, antes de el page load, ¿no? Acá. Ahí decimos crear el método público, cargar datos. Digo, public void, cargar datos. ¿Listo? Siempre los métodos, a veces que tenemos creando, lo hacemos con public, ¿no? Ahí está, sí, ¿verdad? Con public. Es decir, son métodos públicos. Ya, nos ubicamos entonces aquí en el método cargar datos. Y aquí vamos a mostrar los datos ya en los controles, ¿no? Decimos mostrar datos en los controles. Decimos dis.lb código, creo que se llama en este caso no lb, sino es una caja de texto. Ahí está, txtcode_paciente.text va a ser igual a la variable que se ha capturado su valor, ¿no? En este caso la variable sesión, y entre corchetes ponemos también entre comillas el nombre de la variable, que en teoría pues sería, en este caso, esto de acá, ¿no? Sería código de paciente. Ahí está. Indico que el valor de la variable código de paciente va a pasar al control txtcode paciente, ¿no? Y digamos que ese sería el orden. Bien, la forma como nosotros pasamos los valores, tenemos que hacerlo eh, siempre como un toString, ¿no? Como si fuera, digamos, una cadena. Ya, tener en cuenta ese detalle, ¿no? Aquí le diríamos punto toString. Ahí está.
guardo los cambios y ahora este método, cargar datos, se supone que se tendría que llamar acá, ¿no? Aquí, después de la condición, decimos this.cargar datos y listo. Guardamos los cambios, verificamos y ya está pasando el código, mira, paciente 3, digo ver reporte, selecciono Sotelo, paciente 5. Si te das cuenta, los valores ya están pasando de una página a otra página. Y eso lo estoy haciendo pues gracias a las variables de sesión que son las que hemos creado. ¿Estamos? Entonces, ese mismo proceso, ese mismo procedimiento que estamos haciendo para cualquier registro, tiene que hacer ahora lo mismo para poder capturar dato. Entonces, el proceso es lo mismo, ¿sí? El procedimiento es lo mismo. Llamamos al otro control de la caja de texto de apellidos, de nombres y así sucesivamente, ¿no? Decimos this.txt apellidos.text igual a la variable sesión y coloco aquí el campo apellidos, ¿no? Punto toString. Y ahí está. This.txt nombres, llamo a la siguiente caja de texto, punto text igual variable sesión y aquí colocamos la variable nombres, que es la variable justamente que hemos declarado en el archivo globalas. Guardamos y ahora nuevamente vinculamos, ¿no? Digo, a ver, quiero el dato de Sotelo y ahí está, ya está trayendo la información, ¿no? Si yo cambio de paciente, digo, el paciente Hernández, ahí está. Entonces, ya estoy interactuando, ¿no? Las dos páginas. ¿Estamos? Seguimos. Siguiente. Fecha de nacimiento. Digo, this.txt, fecha de nacimiento.text, va a ser igual a la variable sesión y aquí colocamos entre comillas el nombre de la variable, ¿no? Fecha de nacimiento. Digo punto toString. Luego nos pide el tema de la nacionalidad. Se supone que eso es un combo box, ¿no? Entonces yo aquí tengo que de alguna manera establecer el valor, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Llamamos al control, digo, this.ddl, en este caso nacionalidad.text, va a ser igual a la variable sesión y entre comillas le voy a pasar el valor. En este caso sería pues nacionalidad. Punto toString. Ahí está. Guardamos. Digo, ver reporte. Selecciono los datos y ahí está. Ya está pasando los valores, ¿no? Automáticamente. El procedimiento pues es similar, ¿no? Digo, this.ddl documento de identidad.text es igual a la variable sesión.
Y aquí, entre comillas, coloco el nombre de la variable. Doc identidad. Punto toString, ¿no? Ahí está. Punto toString. Guardamos los cambios. ¿Sí? Guardamos los cambios y probamos. Ver datos. ¿Sí? Ahora vamos a ver si he guardado todo esto. Un momento. Ahí está. Digo, ver reporte. Quiero listar a todos los pacientes. Digo, el paciente, a ver, Cristian, ¿no? Ahí está. Está efectivamente trayendo la información. ¿Listo? Ok, ¿qué más? Seguimos. ¿Qué nos falta? Nos falta el documento de identidad, ¿no? Entonces acá, mismo proceso, ¿no? Digo, this.txt, número de documento de identidad, punto text, va a ser igual a la variable sesión, ¿no? Ponemos entre comillas el nombre de la variable. Hacemos lo mismo, colocamos aquí punto toString y guardamos los cambios. Verificamos, ver reporte y ahí está, ¿no? Ahí está. Está capturando el número, ¿no? A ver datos, Sotelo, ¿no? Ya, en este caso, por ejemplo, aquí no veo que le está pasando el valor, ¿no? Como que pierde el dato o no lo muestra. Es porque algo está sucediendo. Vamos a ver qué es lo que podría estar pasando, ¿no? ¿Dónde está? A ver, vamos a verificar. Esto es la nacionalidad. Esto es el documento, ¿no? Documento de identidad. A ver, vamos a verificar acá. Índice 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es documento. 1, 2, 3, 4, 5. 6 es documento, 7 es no de documento, ¿no? Nacionalidad, documento, identidad. Ya, el nombre tiene que ser exactamente igual. Documento de identidad, ¿no? Documento de identidad punto toString. Documento, ¿no? A ver, vamos a guardar los cambios. Vamos a hacer un refresh, ¿no? Una actualización. Aquí, por ejemplo, sí lo pasa, ¿no? Primer registro. Segundo registro. 6, 7 es el número, ¿no? 7 es el número. Ahí sí cargó. Ahí sí cargó. Saavedra, ¿no? También está jalando ese dato. Vamos a ver si con otro registro sucede lo mismo.
Ah, ok. Entonces, el problema aquí está con el tema de cuando es de otra nacionalidad, ¿no? Cuando es peruana es el problema. Ya, entonces, lo que podríamos hacer aquí es invocar al método, en todo caso, que carga ¿no? Que carga el valor, ¿no? Que carga los datos. A ver. Claro, porque aquí se ha quedado con el valor anterior. No debería de mostrar estos valores. ¿Por qué? Porque están ya en la nacionalidad peruana. Entonces, aquí vamos a tener que llamar justamente al evento de este control, al evento de la, en este caso, nacionalidad. Entonces, aquí mira donde dice documento, aquí, donde está llamando documento, perdón, a la nacionalidad, ¿no? La nacionalidad, aquí yo tengo que llamar al evento DDL nacionalidad select index chain y ponerle el valor de null, hacer que se cargue por acá, ¿no? Decimos invocar al evento y ponemos el nombre del evento. Ahí está. Después que carga, recién que le pase el valor del control. Podría ser. Vamos a ver qué sucede. Entonces yo digo acá ver reporte. Ahí está la nacionalidad. Perfecto. Si yo cambio de registro, digamos que elijo a alguien que es de nacionalidad peruana, entonces ahora sí, mira, ya carga el DNI. Es porque tenía que llamar al evento de este control. Porque acuérdate que el combo box del documento de identidad depende, ¿no? Los valores dependen del combo box de la nacionalidad. Entonces, no estaba cargando anteriormente porque tenía que autoinvocarse, como una especie de refresh, ¿no? Básicamente. Ok, aquí en el caso del sexo, pues también tengo que condicionar, tengo que ver exactamente cómo vienen los valores. Acá, por ejemplo, viene un texto, ¿no? Masculino, femenino, pero cuando yo voy al dato, es un radio button que tendría que seleccionarse, ¿no? Entonces, específicamente, lo que hay que hacer aquí es una especie de condición. Yo tengo que condicionar cuál es el valor, cuál es el dato que está viniendo para en función a ello poder establecer la selección de los campos, la selección de los datos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es establecer justamente nuestra condición. ¿Ok? Decimos siguiente. Voy a condicionar con respecto al tipo, ¿no? El tipo, digamos, de dato que está viniendo, pero desde la variable. Entonces tengo que crear acá una condición. Digo acá, evaluar si el sexo del paciente, por ejemplo, es masculino, ¿no? Digo, si es masculino. Digo, if, condición, y llamo a la variable sesión y llamo al valor, en este caso, de sexo. Ahí está. Si esto es igual al texto, a la palabra, por decir, ¿no? Masculino, pero lo voy a tratar de convertir a mayúsculas. Digo, punto to string, punto to upper. El to upper lo que hace es lo convierte a mayúsculas. Ahora, si ese es el caso, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a activar, a seleccionar, ¿no? Vamos a seleccionar la opción de RBTN, guión bajo, masculino, pues, ¿no? Que es básicamente, pues, el control, ¿no? Digo, dis.rbtn de radio button, ¿no? Ahí está, masculino,
punto checked. Y aquí le damos el valor de true. True significa verdadero, ¿no? Tiene que quedar activado, ¿no? El control como tal. Ahora vamos a ver aquí, me está marcando un error. ¿Por qué está marcando un error? Ah, es por el this, me dice. A ver, voy a quitarle el this. El this, ¿no? Aquí de verdad debería de coger el checker. En todo caso, voy a colocarlo, pero entre paréntesis. A ver qué sucede. Ah, un solo igual. Pues claro, no puede ser doble igual. No es una condición. Recuerda que la condición se coloca cuando es básicamente el doble igual, cuando es una condicional. No es condición, no hace falta. No hace falta que vaya el doble signo de la igualdad. ¿Okay? De caso contrario, que no se cumpla, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar la opción de el radio button RBTN femenino. Digo, this.rbtn femenino punto checker. Igual, en este caso, a true. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, todo va a estar en función a lo que traiga la información del otro lado. Depende de la información que traiga. Bien, entonces guardamos los cambios, ¿sí? Y probamos. Entonces, acá de la misma manera digo ver datos, no hubiera opción de ver datos, selecciono un registro, ahí está, y mira, automáticamente ya está mostrando el checked, ¿no? Se está mostrando como activado. Ahora, si yo cambio de valor, digamos que quiero seleccionar el registro de Patricia, digo ver datos, cambia automáticamente pues a femenino, ¿no? Se cambia de un valor a otro. ¿Se entiende? O sea, eso es un poco la idea de la aplicación, ¿ya? En el caso del departamento, este ya está cargado por defecto. Simplemente puedo pasar el valor al control. Y para esto digo lo siguiente, ¿no? Decimos this.ddl departamento.text. En este caso va a ser igual a la variable sesión, ¿no? En este caso pues sería departamento.toString, ¿no? Ojalá como si fuera pues una cadena. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si le pasa el valor. Selecciono. Y ahí está. Sí le está pasando el valor. Departamento de Lima. Si yo voy y verifico, por ejemplo, este es de La Libertad. Entonces aquí, por ejemplo, sí está mostrando dato, digamos, del registro, ¿no? Que estamos trabajando, ¿no? Bien, entonces, de esa manera ya está pasando el valor. Ahora, lo que tenemos nosotros que hacer, ¿no? Es llamar ahora al evento, ¿no? Del propio drop down de este de aquí para que cargue los valores, ¿no? O sea, tengo que invocar al evento. Entonces acá decimos, siguiente paso, invocar al evento DDL, ¿no? Vamos a ver cómo se llama, this.ddl, en este caso, departamento select index chain, ¿no? ¿Para qué? Para que cargue las provincias, pues. ¿Ya? Y aquí en sus parámetros ponemos null. ¿Qué significa null? Nulo, ¿no? Valores nulos. Valores vacíos. Una vez que ya se supone ha cargado las provincias, entonces llamamos al control ddl provincia. ddl provincia.text y le damos el valor que trae la variable sesión, ¿no?
que hace referencia a la provincia. Esto se debe de pasar como cadena, es decir, como un toString de esta forma. Ahí está. Guardo los cambios y probamos. Digo, ver datos. Ahí está. Provincia de Lima, distrito de Lima. Si yo cambio de paciente, cambiamos de registro, de repente el registro de Patricia. Ahí está, ¿no? Carga los datos de Patricia, la nacionalidad, el documento, ¿no? El departamento donde vive, la provincia donde vive, y ya está. Entonces, de esa manera voy filtrando los datos, voy filtrando la información. Bien, siguiente, nuevamente invocamos al evento. Esto en realidad debe de ir junto, para que se entienda. Acá también igual, ¿no? Acá también en el comentario de lo que viene a ser la nacionalidad, ¿no? Es el valor y el evento, ¿no? De esa manera. Ya, acá también igual. Ya, aquí también igual. Decimos invocar. Vamos a invocar al evento DDL, en este caso provincia, pues, ¿no? DDL provincia. Digo this.ddl provincia select index chain. Y aquí pasamos los valores, los parámetros de null, ¿correcto? Ahí está. Bien, entonces acá de la misma forma copiamos el nombre de lo que vendría a ser pues el evento al cual vamos a invocar. ¿Ya? Siempre hay que tener en cuenta justamente es el orden, cómo vamos llamando, cómo vamos invocando a cada uno de los controles. ¿Ya? Tener en cuenta ese detalle. Una vez que se supone ya llamó al evento, ya cargó los distritos, porque recuerda que los distritos se cargan en el evento Select Index Chain del drop down, debemos ahora de llamar al control que hace referencia a los distritos. Digo, desde el distrito.text, ya, .text va a ser igual a la variable sesión y entre corchete ponemos aquí distrito. Esto lo pasamos como cadena, ¿no? Digo, en este caso punto toString como cadena. Ahí está. Guardamos los cambios y probamos. Digo, ver reporte, selecciono y ahí está. Está trayéndome ya los datos. Entonces ya no hay un problema con la dirección, porque ya, con el distrito, con la ubicación, porque ya está jalando de las variables que previamente pues se ha ido capturando, ¿no? Por ejemplo, La Libertad, ¿no? Señores de La Libertad, provincia de Chepén, y automáticamente carga el distrito, ¿no? El resto de valores, básicamente estos que están acá, serían simplemente pasarle los datos, pasarle los valores de las variables, pues, a los controles, ¿no? Ya, entonces aquí hacemos el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso. Digo, this.txt dirección, sería el siguiente control, .text va a ser igual a la variable sesión, ¿sí? Variable sesión, y ponemos aquí el nombre de la variable, ¿no? Dirección.toString. Ahí está. Una vez que hemos pasado, la dirección sería el teléfono. Teléfono, email. Siguientes controles, decimos this.txt teléfono.text igual variable sesión, y entre comillas colocaría el valor de teléfono, ¿no? Que es básicamente pues la variable. Ahí está. Luego del teléfono viene el email. Este email punto text igual, y llamamos a la variable sesión y entre comillas la variable email, ¿no?
Vamos a ver si es así como se muestran los datos. Un momento. Acá donde dice ver detalle, por ejemplo, nosotros estamos trayendo solamente hasta la dirección. Y aquí sí ya tengo un detalle que por ejemplo, en el caso de los otros campos, no se están trayendo en la consulta. Lo único que se está trayendo es sede y estado de paciente, no hay más, no hay más que hayamos capturado a través de las variables. Entonces, aquí mi código, ¿no? Cuando hablo de, digamos, de dirección, ¿no? De teléfono, esto no está, digamos, en el reporte. Estos datos no existen, pero los tengo que traer. Entonces, aquí sí tendría que, digamos, ejecutar una especie de query, otra consulta, para buscar esos datos y traerlos y mostrarlos en pantalla. ¿Ok? No obstante, sí puedo direccionar a los otros valores, ¿no? Como por ejemplo DDLCD, ¿no? Esto sí lo tenemos a través de una variable sesión y aquí decir que el dato, la variable que necesito mostrar, tiene que ver con la sede. Y esto sí jalarlo como un toString. Ahí está. Guardamos los datos, guardamos los cambios. Vemos distrito, dirección, sede y estado de paciente. Vamos a ver. Faltaría la dirección, ok. Y faltaría el estado de paciente. Ya está trayendo la sede. Ya, entonces acá decimos la dirección si lo tenemos. Esta línea de código iría básicamente acá. De esa manera. Distrito, dirección, sede. Dis.txt. Ahora vamos a ver cómo se llama aquí. Estado paciente, ¿no? Estado paciente. Es un combo box. Un drop down. Digo, dis.ddl, ¿no? Estado paciente igual a la variable sesión entre corchetes y entre comillas la variable, ¿no? Que sería estado-paciente. Digo punto toString y lo pasamos como cadena, ¿no? Aquí tendríamos que decir punto text porque es un combo box. Guardamos los cambios. Ahora sí ejecutamos, decimos ver reporte, seleccionamos cualquiera de los registros, mira, y ahí está la información, ¿no? Ya está trayendo el departamento, la provincia, el distrito, la dirección, la sede en la que fue atendido y el estado del paciente. Toda esa información está viniendo desde la otra página web, desde el otro formulario web. ¿Estamos? Ahora la pregunta que ustedes pueden hacerse es, ¿y qué hago con el teléfono? ¿Y cómo hacemos con la dirección? Perdón, con el email. ¿Cómo hago con el teléfono? ¿Cómo hago con el email? ¿Cómo hago con la fecha de registro? Ahí necesito 3 datos. ¿Por qué no? También traer la fotografía, ¿no? De repente necesito la foto del paciente. Y por último, la observación. Entonces, estos datos no están en el grid view, no están en el grid view. No los puedo programar ni hacer referencia porque simplemente son columnas que no existen, ¿no? Las únicas columnas que se están trayendo es las que tienes en pantalla. Entonces, si tu pregunta es qué hacer con los otros campos, de repente nos falta traer o nos falta, digamos, ejecutar, lo que tendríamos nosotros que hacer es invocar a un procedimiento almacenado que haga, en este caso, digamos, eh, que haga el trabajo, por así decirlo, de ejecutar todo el query, de ejecutar toda la consulta, ¿no? Y que esta, pues, finalmente se pueda mostrar en pantalla, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esto ya es algo que, de alguna manera, tendríamos que preparar en SQL
o en todo caso reutilizar, si es que ya existe, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos creado, mira, un procedimiento para consultar datos por ejemplo, por número de documento de identidad. Y yo me puedo apoyar de este procedimiento porque si bien es cierto, sí tengo el número, y si yo tengo el número, pues simplemente lo que haría es, en el caso de C Sharp, buscar por número, hacer que lo filtre y ese dato que yo estoy, digamos, seleccionando, a través de ese dato, poder completar el query y poder traer el resto de campos que faltan. Eso sí puedo hacer. Eso sí podríamos hacer. Entonces, la lógica ya lo tenemos. La lógica está acá, miren. Este es nuestro procedimiento, por ejemplo, para consultar los datos del paciente, ¿no? Si te das cuenta, este es, digamos, el resultado para traer los datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, los trae directamente y lo carga pues al lector, ¿no? O sea, la lógica aquí es el lector. Aquí lo está trayendo en un lector de datos. ¿Puedo aprovechar yo esta lógica del lector y pasarlo directamente a los controles? Sí, sí podemos hacer eso. Sí podemos hacer eso. ¿Podríamos crear un método entonces similar a esto para poder traer toda la información? Sí. Y es más, mira, todo este query, toda esta consulta que yo tengo acá, lo puedo copiar. ¿Sí? Mira, lo voy a copiar. Esto ya lo hemos preparado. Lo voy a copiar y en mantenimiento de paciente voy a crear justamente ese query. Acá, control V. Estoy copiando ¿no? el método anterior que se llamaba consultar paciente. Lo único que voy a hacer es reutilizar un procedimiento que ya existe, ¿no? Y que justamente se ha creado en SQL, dice, ¿no? Voy, consultar paciente, paréntesis, string, le damos dos valores, tiene que ver con lo que es, por ejemplo, en este caso, el campo, el dato, ¿no? Son los valores que, digamos, vamos a filtrar. Le vamos a enviar aquí dos cosas, que es el número de documento, y en este caso, pues, enviaríamos el dato, el valor a filtrar, solo que aquí, al momento de ejecutar, porque se supone que el lector está ejecutando todo, en la ejecución aquí, llamaríamos, atención, llamaríamos a estos controles, a txt teléfono, a txt email. O sea, yo lo llamaría acá. Diría, por ejemplo, aquí, ¿no? Cargar datos. Cargar datos en controles. Repito, el método para que esto funcione sería el siguiente. Digo, consultar paciente, este es el método, abrimos la conexión a la base de datos, creo mi lector de datos, un SQL Data Reader, creamos un comando de datos, un SQL Command, creamos dos parámetros porque justamente el procedimiento consultar paciente, en su ejecución son dos parámetros de datos que de alguna manera tienen información, ¿no? Entonces, esos dos parámetros se tienen que programar, se tienen que configurar, indicando cuál es el nombre del parámetro, indicando cuál es el tipo de dato que se ha asignado al parámetro en mención. Hay que indicar el tamaño, el size, cuánto es la longitud, y finalmente el valor. El valor aquí va a estar por dos parámetros, ¿no? El parámetro campo y el parámetro dato. Esos parámetros son los que finalmente se están pasando aquí, esos valores a cada uno de ellos, a cada uno de esos parámetros. Luego se agregan los parámetros al comando, se ejecuta y ahora simplemente tengo que cargar la información. Entonces yo diría this.txt, por decir email.text. Y aquí yo voy a llamar a la variable lector. Lector.getValue. Y aquí tendría que indicar el número de columna que se supone trae la información. ¿Correcto? Pero tengo que ponerlo en orden. ¿Ya? Entonces,
Primero es el teléfono, luego el email. Digo teléfono y luego email. Dis.txt teléfono.text va a ser igual a la variable lector.getValue. Entre paréntesis tengo que indicar el índice de la columna. Eso lo voy a dejar para el final. Luego del teléfono, luego del email viene la fecha de registro. Fecha de registro. Entonces digo lo mismo. Dis.txt fecha de registro punto text, ¿no? Punto text va a ser igual a lector punto getValue punto toString. Ahí está. Ahí está. Entonces tengo el teléfono, tengo el email, tengo la fecha de registro. ¿Qué me falta? Me falta la observación. Digo, siguiente valor, siguiente dato. Dis.txt observación del paciente.text. Igual indicamos el lector, indicamos el getValue, indicamos que es del punto toString. Ahí está. Ahora, me pide un índice y eso quien me debe de decir con exactitud es el procedimiento. Es este de acá. 0, 1, que es el índice, la columna del código del paciente, su índice es 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La dirección tiene que ver con 11. 12 es el teléfono. Entonces acá yo digo teléfono es 12. El email es la columna 13. La fecha de registro es la columna 14. 13, 14. 15, 16, 17. 17 sería la observación. Y aquí ponemos 17. Y listo. De esta manera, pues yo ya tendría el método que me va a permitir justamente obtener los otros datos que nos están faltando o que nos han faltado. Guardamos los cambios y ese método, que es el método consultar paciente, lo vamos a llamar aquí dentro de nuestro método. Digo invocar al método dis.cargar datos, no, consultares, ¿no? Consultar paciente, ahí está. Pero tengo que enviarle dos cosas. Tengo que enviarle el documento, la variable que hace referencia al documento de identidad, que es este de aquí. Puedo mandarlo por la variable, ¿no? O directamente del combo box. ¿No? Yo creo que pueden ser por las variables, ¿no? Ellos tienen todo. Entonces, indico que quiero consultar por número de documento, ¿no? Y voy a mandar el número de documento y el tipo y el número, que serían estos dos. Tipo y número. Control C. Coloco acá el primer parámetro y luego voy a indicar el segundo parámetro, que es la variable que maneja el número. Y listo. De esa manera. Control C, control V. Guardamos los cambios. Ejecutamos, decimos ver datos. Quiero ver los datos del paciente 1. Ajá, a ver, acá tenemos un error. ¿Qué me dice? Error de lectura porque no hay datos. ¿No? Aparentemente me dice que no he encontrado datos. Vamos a ver si es cierto.
todo caso, ¿dónde está? Cuando consultamos, un ratito, cuando consultamos, nosotros, cuando consultamos datos, ok, lo que yo mando al procedimiento es un texto, ¿no? Es documento de identidad, porque él va a filtrar, perdón, por número de documento. O sea, este es el valor que yo tengo que enviar, número de documento de identidad. Entonces aquí, mira, en la ejecución, el primer dato que yo voy a enviar es una cadena de texto. Sería esta expresión. Quiero consultar por número de documento de identidad. El número como tal ya lo tiene la caja de texto. Ya lo tiene TXT número de documento, porque se supone que ya capturó el valor. ¿Qué maneja? Lo maneja la variable número. Puedo hacer con la variable o si deseas de frente con el control, ¿no? No hay problema tampoco con eso. Si deseas la variable o si deseas el valor que tiene la caja de texto. Vamos a guardar los datos. Obviamente, tengo que cerrar la pestaña para volver a ejecutar. Estoy aquí en mantenimiento, ejecuto. Ahí va a cargar el formulario, ¿no? Está generando el nuevo paciente, código 6. Yo digo, ver reporte, ahí tengo el reporte. Digo, quiero ver los datos de Patricia, que es el paciente en teoría de código, no sé, ¿no? Código 4, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasó aquí. Me dice, no se encontró el código del usuario. A ver, vamos a ver acá el valor que ha recibido, el campo número documento y el dato como tal, ¿no? A ver, vamos a verificar número de documento, ¿no? Control C, número de documento. Y el número es este de acá, ¿no? 42. Vamos a ver qué devuelve. ¿Sí? Sí, devuelve un dato. Número de documento de identidad y el número 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ok. Entonces, aquí el comando agrega los datos. Ah, ok. Nos falta el read. Nos falta leer los datos. Leer datos. Y para eso tengo que llamar a lector.read, ¿no? Tiene que haber una lectura previa antes de cargar la información. Correcto. Ok, nuevamente insistimos. Ahí está, ¿no? Como ya tiene los datos en buffer, ya lo muestra. Ahora, de repente aquí, cuando carga esto de acá, de repente tengo que hacer que se muestre en el formato sin la hora, ¿no? Yo digo, ver reporte, y está. Digo, este paciente, el paciente de código 2, ahí está, me está mostrando los datos del paciente código 2, dónde es que vive, qué problema ha tenido. Si yo indico que es el paciente, por decir 3, sí me está cargando sus datos, sí me está trayendo la información. Lo único que no está haciendo adecuadamente es esto, el tema de la fecha, ¿no? Por ejemplo, acá dice fecha de registro. Aquí, por ejemplo, está trayéndome con la hora incluso, con la cual lo ha creado o lo ha registrado, digamos, ¿no? La hora con la cual lo ha registrado. Si yo aquí quiero actualizar, digamos que quiero actualizar sus datos, cuando viene de aquí de reporte,
está trayendo acá. Cuando yo hago clic aquí en guardar, esto se tiene que actualizar. O tendría que decir en todo caso registro actualizado con Excel. Pero nosotros, voy a detener la ejecución, nosotros de alguna manera, jóvenes, tendríamos que darle el valor de actualizar, ¿no? En nuevo le dice guardar. Cuando va a reporte, se supone que dice ver reporte y trae la información, ya no es guardar, tendría que decir actualizar. Porque si no, ¿en qué momento cambia de transacción? Entonces se va al reporte y viene, ¿no? Va y viene. Se fue, en lo que él se fue y vino, ¿no? Cargó la página, ya la transacción no es guardar, pues, sino es actualizar en el botón reporte, en el botón de reporte. ¿Estamos? Ojo con ese detalle. En el botón de reporte tengo que darle el valor de actualizar. ¿Estamos? Bien, otro detalle. Otro detalle. En la base de datos, ¿sí? En la base de datos de la clínica, tengo que verificar la tabla paciente, qué tipo de dato es, si es un date o es un date time. Si es un date time, no hay problema. Es un date time. Solo la fecha es un date. Entonces, no hay problema. Pues si es un date time, atención, y aquí está trayendo la hora, pues simplemente lo agrando, ¿no? Un poquito más para que tenga una mejor visión, para ver la hora también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, jóvenes? Y ya con esto yo creo que vamos a ir ya dando por finalizado, ¿sí? Aquí nada más hagan un ajuste con respecto al control. El ancho ya no sería 100 píxeles, sino sería de repente un poquito menos, ¿no? De repente 180 podría ser. Lo reducimos un poquito, ahí está. 180 y vamos haciendo el ajuste, un poquito menos incluso. 170, creo yo que con 170 píxeles estaría bien. Ya, ahí está. Guardamos los cambios. Hacemos el refresh. Decimos ver datos. Quiero actualizar los datos de Patricia. Ahí está. Y ahí está, en este caso, mostrando la información, ¿no? Ahí está, mira, toda la información, tal cual está. Si yo quiero actualizar, por decir, digo, mira, no vive en el Jirón Chota, no es en el número 275, es en el número 475. Coloco 475, digo guardar, ¿no? Pues supone que aquí yo quiero guardar los datos y aquí tendría que invocar justamente al método para poder hacer el tema de la actualización, ¿no? El tema de la actualización. Ya, esto se maneja específicamente aquí, acá, ¿no? Porque hay un try catch. El try catch le dice, ¿no? Si hay un error. Ahora, si hay un error, que lo muestre, ¿no? Entonces, nos falta, o estaría pendiente, controlar el tema del actualizar. Ya, eso está pendiente. Pero ya los datos cargan. Ya hasta ahí tenemos un avance bastante aceptable, creo yo. Así que, por favor, completen esta parte del ejercicio. Ya está cargando los datos, ya puedo visualizar la información, ya estoy haciendo, digamos, el levantamiento de datos al formulario. Lo único que estaría, digamos, pendiente es el tema de la actualización. No me permite esto actualizar porque tiene un try catch. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Bien, jóvenes, hasta aquí preguntas. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes, questions. Ya, ok, jóvenes, si no hay preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.